Buenas tardes, jóvenes. Pues digo, esperamos de que sigan con alto, de continuar sus estudios, ¿no? Les comunicamos que pues, estamos ya a un mes de terminar el curso, ¿no? Hoy estaríamos viendo la evidencia 6, ¿sí? Que lleva como título el Maximato, 1929-1935. Ustedes se han de preguntar, y pues, ¿por qué se llama el Maximato? El Maximato es un periodo histórico de la historia de México que va a abarcar 1924 a 1934. Se llama el Maximato porque todos estos años hubo un presidente llamado Plutarco Elías Calles, el cual pues va a gobernar al país. Él va a designar a los presidentes. Él es el que negocia todos los asuntos políticos, negocia asuntos económicos. Entonces era el jefe máximo de la revolución. Y por eso este periodo de 1924 al 1934 se llama el Maximato, ¿no? Entonces, Plutarco Elías Calles, pues toma las riendas de la política de México, ¿sí? Y entonces, todo este periodo, los presidentes que van a estar, 3 presidentes en México, pues van a ser títeres, él los va a manejar a su antojo y su situación. Entonces, esto se le llama Maximato, ¿no? Para que ustedes van a preguntar, oye, pues, ¿qué es el Maximato? Entonces, el Maximato es un periodo histórico que abarca los años de 1924 a 1934, y que en este periodo el jefe que va a ordenar, el que va a poner a los presidentes, el que va a tener todo el control político y económico de México, pues va a recaer en una persona llamado Plutarco Elías Calles. Se han de acordar que en la última clase vimos los gobiernos de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles, ¿no? ¿Sí? Gente de Sonora, todo un periodo de 1920 hasta el 28, la gente, los generales de Sonora tuvieron el control de México. Y entonces, también han de recordar que en la última clase les decíamos de que hubo un presidente que se había reelegido, ¿sí? Después que Plutarco Elías Calles terminó su gobierno, fue, pues durante su gobierno, Álvaro Obregón, que era un general que tiene una gran influencia política en el país, pues va a solicitar, ¿sí? Y va a exigir que se modifique la Constitución, que estaba prohibida la reelección inmediata. Y entonces va a modificar la Constitución y va a permitir la reelección de Álvaro Obregón, ¿sí? El cual pues va a ser candidato a la presidencia. Él va a ganar la presidencia, pero desgraciadamente pues fue asesinado a los pocos días después de ser presidente. Y entonces, ante esa situación, nos vamos a enfrentar a una serie de problemas, ¿sí? Los jefes revolucionarios, pues decían, pudo haber Plutarco Elías Calles, pues volver otra vez a una reelección, ¿no? Porque, pues digo, era el jefe máximo de la revolución en ese periodo, pero desgraciadamente, pues no pasó por su mente volver a reelegirse. Y además los generales alrededor de que tenían un peso político en el país, pues también nunca por su mente pasó la idea de otra nueva reelección, ¿no? Y entonces lo que van a hacer es buscar la manera de que los gobiernos en México pues cambiaran de manera pacífica, es decir, que hubiera la manera de que hubiera elecciones y que no hubiera balazos, que todos estuvieran de acuerdo de quién era el presidente. Y para conseguir esto, Plutarco Elías Calles propuso la creación de un partido, ¿sí? El Partido Nacional Revolucionario, por sus siglas el PNR,
que años más tarde será lo que es el PRI, ¿sí? Pueden preguntarle a su padre, a sus abuelos, que hace años el PRI pues era el que gobernaba, ¿sí? Y que hubo cambios en México hasta el año 2000, ¿sí? Cuando pierde el PRI la presidencia y llega el PAN a la presidencia. En el 2012 otra vez vuelve el PRI otra vez al poder, ¿no? Hoy está un nuevo partido, ¿no? ¿Sí? Lo que es Morena. Y entonces el partido, los políticos mexicanos, los revolucionarios, pues dijeron, vamos a crear un partido, ¿no? ¿Sí? Y en todos los generales, pues vamos a participar y nos vamos a poner de acuerdo quién es el que puede merecer estar gobernando el país. Y entonces, se crea el PNR, ¿sí? Y el PNR, pues la función que va a tener es de que los cambios políticos, el traspaso político de un presidente a otro, se lleve de manera pacífica, es decir, un gobierno que no reciba dificultad. Entonces, les decía, pues había que recordar que Calles, pues fue presidente de México, ¿no? ¿Sí? Después de él, pues siguió Álvaro Obregón, pero les decía que fue asesinado. Y entonces vamos a encontrar que de 1928 al 34 va a haber 3 presidentes de México. Les decía que todos los presidentes, estos 3 presidentes que va a haber en este periodo, van a ser títeres de Plutarco Elías Calles, es decir, lo van a obedecer, él les va a ordenar qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Hagan de cuenta, si los Estados Unidos querían tener relaciones comerciales con nuestro país, no buscaban al presidente de México, al presidente que estaba, sino que buscaban a Plutarco Elías Calles, ¿sí? Porque él, a nivel mundial, pues era considerado el jefe máximo, entonces había que ir a pedirle permiso para algún convenio económico, algún convenio comercial. Aquí el que ordenaba la situación era Plutarco Elías Calles, ¿sí? Entonces, ahora bien, ¿qué hizo Calles para poder controlar a todos los presidentes? ¿Sí? Lo que primero hizo fue controlar al partido, ¿sí? Controla al PNR, al Partido Nacional Revolucionario, para que él designara a los presidentes y lo obedecieran en su situación, ¿sí? Entonces, cuando es asesinado Álvaro Obregón, el Congreso, el Congreso, pues se ve obligado a designar no va a haber elecciones. El Congreso se va a ver obligado a designar a un presidente interino para que pues lance una convocatoria en 2 años más tarde y se puede elegir un presidente, ¿no? Y puesto cae en manos de un general llamado Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil pues va a gobernar el país de 1928 a 1930, ¿sí? Y una de sus principales funciones de este gobierno interino pues fue organizar las elecciones para elegir a un presidente legítimo de México. ¿Qué es lo más importante de este gobierno de Portes Gil? ¿Sí? Primero, ustedes en sus resúmenes pues anotarían que él termina el conflicto de los cristeros. ¿Se acuerdan que durante el gobierno de Calles hubo un movimiento, ¿sí?, de los católicos que estaban siendo afectados en sus intereses, que no estaban de acuerdo con el artículo 130 de la Constitución? Entonces, cuando llega Portes Gil, Emilio Portes Gil al gobierno, pues le van a dejar esta herencia, le van a dejar este problema, si no se lo dejan resuelto. Y entonces Portes Gil pues se va a encargar de negociar con la iglesia
y pues se va a conseguir la pacificación del país, es decir, llega a un arreglo con la iglesia y pues hay un acuerdo. En el punto 2, durante su gobierno se crea el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, el cual, pues digo, fue planeado por Plutarco Elías Calles, con el fin de unir a la población revolucionaria, es decir, para eso nace el PNR, para unir a todos los revolucionarios como una familia, ¿sí?, revolucionaria. ¿Qué más se llevó a cabo durante su gobierno? Durante su gobierno siguieron las rebeliones, ¿sí? Cuando se viene en el proceso electoral, pues digo, va a haber gente que no esté de acuerdo en poner a otro candidato. Y entonces, como sienten que pues van a perder las elecciones, sienten que va a haber un fraude electoral, pues va a haber una rebelión, ¿sí? Y esa rebelión pues va a ser encabezada en una rebelión que recibe el nombre de rebelión escobarista. Esta rebelión escobarista va a ser encabezado por un general llamado Gonzalo Escobar. Gonzalo Escobar, en el proceso electoral que se va a llevar a cabo a finales de 1929, va a apoyar a un candidato a la presidencia, ¿sí? Es decir, ello va a apoyar a Gilberto Valenzuela. Por la otra parte, Plutarco Elías Calles va a proponer como presidente a Pascual Ortiz Rubio, ¿sí?, que es el que va a ganar las elecciones. Entonces esta rebelión es derrotada, ¿sí? La rebelión escobarista no funciona y el gobierno que va a ganar las elecciones, ¿sí?, de manera fraudulenta o como le puedan llamar ustedes, pues será Pascual Ortiz Rubio. Ahora bien, durante su gobierno hay que tener en cuenta que pues va a haber desempleo, va a haber pobreza, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nivel mundial, en 1929, se da una crisis mundial, quiebra la Bolsa de Valores de Nueva York y quiebra económicamente los países, es decir, todos los países del mundo son afectados económicamente. Los países como Inglaterra, pues buscan una vía de cómo solucionar la crisis de 1929 que provocó pues muchísima gente que perdiera su riqueza, ¿no? En Estados Unidos también igual. En Estados Unidos esta crisis le va a pegar. Toda la gente que tenía dinero en los bancos, pues se van a amontonar al otro día después de la crisis a recuperar su dinero y pues va a ser imposible, los bancos no tenían liquidez y entonces va a haber gente que se va a tener que suicidar porque pues digo, eran ricos un día y imagínense al otro día ser pobres, ¿no? Entonces, en este gobierno se va a dar una crisis a nivel mundial, ¿sí?, la crisis de 1929. Y esta crisis pues va a provocar que en México, ¿sí?, pues va a haber desempleo, va a haber pobreza, ¿sí?, porque pues nuestro principal socio comercial pues era aquí los Estados Unidos, y Estados Unidos al entrar en una crisis pues no va a comprar, entonces va a haber problemas en México. ¿Qué es lo que va a suceder durante este gobierno? Durante este gobierno, el gobierno de Portes Gil va a romper relaciones diplomáticas con lo que es la Unión Soviética, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué rompemos con la URSS en 1929? ¿Por qué rompemos relaciones? ¿Sí? Miren, jóvenes, en 1914 estalla una guerra mundial. Alemania, Italia, Japón forman un frente, ¿sí?, de guerra. Y por el otro lado, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y lo que es Rusia, que después se convertiría en la Unión Soviética, forman otro bloque. Y estos bloques van a pelear en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? El bloque de Estados Unidos, de Rusia, de Francia, Inglaterra, van a ganar la guerra. Y entonces, ante esta situación, ¿sí?, van a surgir después de
van a empezar a surgir después de 1918, que termina la Primera Guerra Mundial, van a surgir una serie de rivalidades. Va a surgir porque Estados Unidos pues es capitalista y entonces pues ellos están viviendo una etapa superior que es el imperialismo. Y por el otro lado, la Unión Soviética trata de impulsar el socialismo, ¿sí? El socialismo es un tipo de gobierno donde la economía está controlada por el Estado. El gobierno tiene todo el control de la economía. Además, pues ahí decían que pues no iba a haber propiedad privada y entonces la Unión Soviética trata de ir extendiendo sus dominios en América, en Asia, en África, empiezan pues a decirle a la gente que la mejor alternativa para poder vivir bien, donde no había crisis económica, donde estaría bien la gente, pues era vivir en el socialismo, no en el capitalismo. Entonces, en este tiempo Estados Unidos empieza a tener una gran rivalidad, ¿sí? Que va a ser la Unión Soviética. Se viene la Segunda Guerra Mundial, y se viene la Segunda Guerra Mundial, y ahora, después que termine la Guerra Mundial, va a surgir, ¿sí? Dos países de nuevo, otra vez, Estados Unidos y la Unión Soviética, que eran aliados, van a querer extender sus dominios, ¿sí? En América, en todos lados, y entonces comienza un periodo que se llama la Guerra Fría, ¿no? Pero eso, pues digo, lo van a ver en Historia Universal. Entonces, a México, los Estados Unidos presionan a Portes Gil para que rompa relaciones y pues ya no quedemos desligados de lo que va a ser los países socialistas, ¿sí? Y finalmente tenemos de que en 1929 también se va a dar un suceso de suma importancia en nuestro país. ¿Por qué? Porque va a haber un movimiento estudiantil, el movimiento estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, en la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que es la UNAM, va a haber un movimiento estudiantil exigiendo que se les otorgue la autonomía universitaria. Es decir, la autonomía universitaria consiste en que el gobierno, ¿sí?, le da los recursos a la universidad y el rector agarra estos recursos económicos y los distribuye en la universidad sin atender órdenes del gobierno federal, ¿sí? Así está nuestra universidad hoy actualmente, lo que es autónoma. Entonces el gobierno le da dinero a la universidad es libre de proponer sus planes de estudio, es decir, no tienen por qué obedecer al gobierno, oye, este es el plan de estudios, sino que los universitarios tenemos la libertad de, llevar nuestros planes de estudio, ¿sí? En la universidad hay una libre cátedra, ¿sí? Tenemos libertad de cátedra, podemos hablar de temas políticos, religiosos, económicos, es decir, eso es la autonomía universitaria, no sé. Hagan de cuenta, el gobierno no puede intervenir en asuntos de la universidad. El gobierno no puede elegir al rector de la universidad. Hagan de cuenta, ahorita para septiembre, vamos a elegir rector de la universidad, ¿sí? Ahorita no se llevaron a cabo las elecciones porque, pues, por la pandemia, ¿no? Entonces, aquí vamos a votar todos, hasta ustedes van a votar. Un voto de un estudiante vale igual que un voto de un maestro. Y entonces, pues, se acordó que mejor, para que los muchachos pudieran votar sin problemas de que se puedan enfermar o profesores, pues se acordó de que en septiembre hubiera elecciones para rector, ¿sí? Y también para director de la escuela, ¿sí? La directora que es la directora, pues va a terminar su periodo. Igual el caso mío, que yo soy su director académico, pues termino mi periodo ahorita en octubre. Y entonces, pues ya va a estar un nuevo director, un nuevo subdirector, ¿sí? Nuevo personal directivo. Y entonces este movimiento estudiantil, les digo, consigue la autonomía universitaria. El gobierno de Pascual Ortiz Rubio pues se ve obligado que con la movilización estudiantil, una crisis a nivel mundial, pues se ve obligado a darle la autonomía a la universidad. Va a terminar el gobierno de Portes Gil. Les decía, la finalidad de él era hacer elecciones.
elecciones, lanzaron una convocatoria para elegir presidente, las cuales, pues, la propuesta era de que se realizaran de manera pacífica, ¿sí? Y entonces, se vienen las elecciones y se van a registrar 2 candidatos, ¿sí? Pascual Ortiz Rubio, que va a ser apoyado por el jefe máximo, ¿sí? Por el jefe máximo, Plutarco Elías Calles. Y por otro lado, se va a registrar un candidato intelectual de México, un candidato que, que había tenido una gran participación con Álvaro Obregón. En ese tiempo, en 1920, 1922, pues él era el rector de la UNAM. Y además, pues digo, Vasconcelos lo llama para que pues empiece a impulsar el aspecto educativo de México, porque pues no había unificación en los planes de estudio, cada estado llevaba su enseñanza que quería. Y entonces Álvaro Obregón pues invita a José Vasconcelos que se incorpore, ¿sí? Para que impulse la educación en México, desde primaria, ¿sí? La primaria. Entonces lo propone a él, y entonces él, José Vasconcelos, pues crea lo que es la Secretaría de Educación Pública, 1922. Y entonces, pues José Vasconcelos, por todos los intelectuales, toda la clase media, pues era buen visto como candidato, ¿no? ¿Sí? Pero las elecciones, pues las pierde él, ¿sí? Es decir, pierde las elecciones Vasconcelos, se queja de que hubo fraude electoral, ¿sí? Que hubo un fraude electoral, en aquellos años no había INE, entonces pues los resultados se daban así, ganó fulano y ganó fulano. Y entonces Vasconcelos pues trata de rebelarse y se ve obligado a exiliarse. Se va Vasconcelos huyendo de México, ¿no? Porque pues sentía que en cualquier rato lo iban a asesinar. Entonces Pascual Ortiz Rubio pues va a gobernar el país, ¿sí? Desgraciadamente también de 4 años era su gobierno. Él iba a gobernar del 30 al 34, pero desgraciadamente Pascual Ortiz Rubio pues va a renunciar, se ve obligado a renunciar, ¿sí? En 1932. ¿Qué problemas va a tener? ¿Qué sucesos importantes se van a dar contra su gobierno? Primero tenemos que se va a dar una crisis política, ¿sí? Les decía porque pues la gente primero por el proceso electoral, que lo acusaban de un fraude y pues eso fue un problema. Y también pues va a haber una crisis política porque pues el secretario de Gobernación y el presidente que era Portes Gil, pues luchaban por el poder en México, ¿no? El secretario de Gobernación y Portes Gil, pues trataban de colocar como presidente de México, pues a un adepto a él. Y entonces pues va a haber un problemón político, pero hubo la suerte de que este problema pues fue resuelto por el jefe máximo, y el jefe máximo fue Plutarco Elías Calles. Entonces él, al ver el pleito que había entre el secretario de Gobernación y el presidente Emilio Portes Gil, pues pues él interviene y pues se calma el país, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto fue un suceso que se dio en él. Otro fue que en 1932 se promulga la Ley Federal de Trabajo. Esta Ley Federal de Trabajo es la que pone orden en las relaciones entre los obreros y los patrones, ¿sí? Entonces, esta ley pues va a regularizar todas las relaciones laborales, ¿sí? Aquí en nuestro país. ¿Qué más se va a dar durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio? Pues se va a dar la creación de la doctrina Estrada. Esta doctrina Estrada pues significa que nuestro gobierno no reconoce ni legitima algún gobierno de otro país, ¿sí? Hagan de cuenta que hay un golpe de estado en un país,
el gobierno mexicano, con esta doctrina Estrada, se dedica a que no va a intervenir en ningún asunto del extranjero, ¿sí? Si quitan a un presidente, ¿sí?, en un golpe de Estado, el gobierno no lo va a legalizar ni lo va a criticar. Es decir, el gobierno no se va a meter en ningún asunto del extranjero, no va a intervenir. Además, lo único que la doctrina Estrada señala, que el gobierno mexicano tiene la capacidad de quitar o poner algún diplomático, ¿sí?, algún embajador que esté en ese país, es lo único que puede hacer. Y por último, tenemos de que el 2 de septiembre de 1932 renuncia Pascual Ortiz Rubio al gobierno. ¿Y por qué va a renunciar? Pues va a renunciar porque Pascual Ortiz Rubio trataba de invitar a su gobierno o a sus amigos. Entonces él trataba de colocar amigos en su gobierno. Y esta situación fue impedida por Plutarco Elías Calles, ¿no? Entonces Plutarco Elías Calles dice, no. Aquí en el gobierno aquí en la administración, el único que puede decidir soy yo. Y yo no voy a aceptar que ningún amigo tuyo esté dentro del gobierno. Y entonces Pascual Ortiz Rubio, al ver que lo estaba limitado para meter a sus cuates, a sus amigos dentro de su administración, pues mejor se ve obligado a renunciar. Y además, pues digo, pues esta es la situación que hay, ¿sí? Ante esta situación, al renunciar el presidente Pascual Ortiz Rubio a la presidencia, pues otra vez el Congreso se va a ver obligado a elegir a un presidente interino que venga a cumplir los 2 años que le faltaron a Pascual Ortiz Rubio de gobernar a México. Y entonces el encargo va a caer en un señor, ¿sí?, va a caer en manos de Abelardo L. Rodríguez. Abelardo L. Rodríguez, ¿sí? Este gobierno es un gobierno, ¿sí?, provisional por 2 años, que también sería encargado de lanzar una convocatoria y unas nuevas elecciones en México. ¿Qué es lo que pasó durante su gobierno? ¿Cuáles son los principales hechos? Primero tenemos que estabilizó la moneda, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de pues, que hubo una crisis a nivel mundial? Y entonces él, pues durante su gobierno va a tratar de que la moneda se estabilice, la moneda mexicana, ¿no? ¿Sí? La otra, él va a tratar de mejorar las vías de comunicación. Él dice, señores, México requiere mejorar sus vías de comunicación para realizar un comercio internacional y regional. Y entonces él trata de impulsar la red ferroviaria, trata de mejorarla y además las carreteras, es decir, él empieza a hacer proyectos de mejorar la red ferroviaria y las carreteras. Otra acción de él, creó el Petromex. El Petromex, es un organismo que se encargaría de la explotación petrolera, ¿no?, de la distribución y la explotación del petróleo. Esa era pues, la función. La otra, modifica la Constitución, ¿sí? Modifica la Constitución para que el presidente de México ya no dure 4 años, sino que serían 6 años. Joven. Otra acción de él, va a crear el Banco Nacional Financiero, ¿no? ¿Sí? La NAFINSA, Nacional Financiera. La Nacional Financiera es un organismo que se va a encargar de darle fluidez y liquidez a los bancos, es decir, los va a hacer flexibles, ¿sí? Es decir, los bancos necesitan una liquidez, necesitan flexibilidad para dar créditos y todo, y entonces Nacional Financiera se va a encargar de esta situación. Entonces, el creador de NAFINSA. Y por último tenemos que para poder gobernar, él propone que el próximo presidente que se elija, pues él propone la creación de un plan secenal,
¿sí? Porque antes se gobernaba sin un plan, es decir, cada quien a lo que se le ocurría. Y entonces él pues va a establecer líneas para que los gobiernos próximos pues sean gobiernos de que se ajusten a un plan, es decir, qué es lo que vamos a hacer, porque antes no se planeaba, ¿sí? Hagan de cuenta, ustedes dicen voy a salir mañana a la calle, mañana voy a ir a hacer esto. Toda la gente planea, es decir, va planeando, voy a hacer esto, requiero aquello para poder conseguir esto. Y entonces la economía mexicana, ahora sí, el gobierno va a hacer un plan secenal, ¿sí? Donde va a discutir de aquí en 6 años el plan educativo va a ser este, el plan económico va a ser este. Y entonces todo se planea por 6 años. ¿Qué es lo que se va a hacer a corto plazo y a largo plazo, joven? ¿Sí? Pues estamos en estos días, pues digo, vamos a festejar el Día de las Madres, vamos a festejar el Día del Maestro, y entonces pues ahí les pedimos a ustedes que cuentan todavía con la presencia de su mamá, pues cuídenla, ¿sí? Nosotros desgraciadamente ya no tenemos madre, ya no tenemos mamá, falleció hace años, y entonces hoy estamos arrepentidos, a veces nos arrepentimos de no, pues de no estar con ella, ¿no? Y no apoyarla en todo. Entonces ustedes si tienen a su mamá, apóyenla, jóvenes, ¿sí? Es decir, hoy ustedes si van a ser profesionistas mañana, pues ustedes se lo van a agradecer a su madre y a su padre, ¿no? Entonces la mamá es un pilar fundamental del hogar. Jóvenes, pues gracias y nos estaríamos viendo.